Macron se robó las elecciones, donde la izquierda ganó en Francia, pero allí sí que hay democracia. Sí, así como lo escuchan. Claro, a lo mejor no lo saben o pasa desapercibido porque los medios de comunicación hegemónicos y las redes sociales solo están enfocados en Venezuela, donde la ultraderecha perdió, pero construyeron la narrativa de un supuesto fraude. Y sí ocurrió el fraude, descarado, pero en Francia y en las propias narices de la Unión Europea y de Borrell, que no ha dicho pero nada. ¿Y qué pasó? Les cuento. Pues resulta que en junio Francia celebró elecciones parlamentarias. En la primera vuelta ganó la extrema derecha liderada por Le Pen, pero en la segunda ganó la izquierda luego que ellos conformaran una coalición de partidos que se conoce como el Nuevo Frente Popular, que logró el mayor número de escaños superando al partido de ultraderecha y de Macron. Esto poco le importó al presidente francés, quien nombró a un primer ministro que, para colmo, llegó de último, pasando por encima de la mayoría parlamentaria que tradicionalmente debe proponer al primer ministro. Así que Emmanuel Macron decidió romper el hilo democrático y esto generó fuertes protestas por la acción antidemocrática de Macron. Así que Francia, el fraude de Macron, el choque de poderes. Pongamos el punto en la I. En Francia la tensión política y social aumenta cada día. Se han desbordado las calles del país con manifestaciones masivas. Más de 100.000 personas protestan en las calles en más de 150 municipios del país contra el nombramiento de Michel Barnier como primer ministro, lo que han llamado los franceses un golpe de fuerza del presidente Emmanuel Macron contra el poder legislativo, que en este momento es mayoritariamente de izquierda. Cet appel à mobilisation vient des organisations de jeunesse, vient des syndicats, et nous, à la France Insoumise, nous l'appuyons, nous la rejoignons. Mais pourquoi on nous invite à vous mobiliser? Mais parce qu'on est face à un coup de force démocratique. Le nouveau Front Populaire est arrivé en tête de l'élection législative de juin dernier. Il doit gouverner à présent. Et nous avons proposé une candidate, Lucie Castet. Emmanuel Macron, le monarque présidentiel, a décidé de refuser parce qu'il a peur d'une seule chose, c'est que Lucie Castet applique le programme du Front Populaire. C'est pour ça qu'on vous appelle à vous mobiliser le 7 pour faire une pression populaire sur Emmanuel Macron pour qu'il nomme une première ministre du NFP, pour qu'il nomme Lucie Castet à Matignon. Pour que la République vive, Macron doit être destitué. Il est le seul et unique blocage institutionnel, politique et même démocratique dans notre pays. Soutenez cette démarche avec la pétition destitution-Macron. Estas movilizaciones fueron convocadas por el movimiento político de izquierda Nuevo Frente Popular, como rechazo a las decisiones impuestas por el presidente Emmanuel Macron. Yo creo que lo clave en este modelo de la monarquía presidencial, como hemos estado dialogando, donde el presidente se transformó en rey de la noche a la mañana, en una monarquía total, donde la voluntad del pueblo no tiene absolutamente nada que ver, aparece este programa. ¿Por qué la gente vota por nuestro programa? Porque es un programa concreto, de vida. ¿Por qué yo voto hoy día? ¿Por qué creo que la política puede aún resolverme los problemas de la vida cotidiana? Es porque yo no puedo seguir viviendo con este salario de miseria, no puedo seguir comiendo con el tema de la guerra de Ucrania, que ha hecho subir los precios y la vida y el poder de compra de cada uno de una manera impresionante. Yo les contaba que de los espaguetis de 1,20 € a 3,80 €, ha sido una crisis enorme. Esto es del poder afectado mucho. Estamos en una Europa que está en guerra. Eso también es una vergüenza absoluta. Miembros de la izquierda parlamentaria proponían a Lucie Castet, una economista de 37 años, como primera ministra, pero Macron desechó la idea, argumentando que no sobreviviría una votación de confianza en el Parlamento dividido. Así Macron nombró como primer ministro a Barnier, en un intento de avanzar a su favor tras las elecciones anticipadas de julio, donde resultó perdedor al no alcanzar la mayoría relativa en el Parlamento. En el 2005, Barnier, que hoy día es primer ministro, fue el que dirigió la operación para impedir que el referéndum donde habían perdido
con el voto para la Unión Europea, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, el pueblo le dijo que no. Y Barnier, por orden de Sarkozy, arregló todo para presentarlo como un sí. Ese es el primer ministro de hoy, que juega, mira, virtualmente juega el mismo rol. Otra vez, pero ahora siendo él el primer ministro. Esto es lo que ellos están desde el comienzo, completamente robándole el rol protagónico al Parlamento y ejerciendo una verdadera aristocracia, ¿ah? Como el rey Macron, lo hemos dicho miles de veces, el rey Macron decide, hace lo que a él se le ocurre. Y esto ha sido a nombre de yo soy del extremo centro para defender que no llegue a la extrema derecha. Siempre Macron ha sido elegido, no en la primera, sino en la segunda vuelta, en urgencia para que no llegue la terrible familia fascista que en Francia tiene una larga tradición que se llama los Le Pen. El malestar de los franceses creció luego de un intento por parte de la izquierda de iniciar un procedimiento de destitución contra Macron en el Parlamento, donde alegaron que el nombramiento de Barnier no respeta los resultados de las elecciones. En ese contexto, en una encuesta difundida por medios de comunicación franceses, aportó que el 74% de la población opinan que Macron ignoró la voluntad popular. No. Es un macronismo, es una jugada de ajedrez del macronismo que es la expresión de una desinvoltura, de irrespeto al voto popular. Lo que ha pasado aquí, ¿ah? Es el desconocimiento a la tradición de la defensa del derecho del voto popular. O sea, el dato que nos da Macron es que el pueblo no me interesa, hagan lo que quieran, para mí, yo soy el que gobierno y yo soy el quien decide. Macron está irrespetando la voluntad del pueblo francés para enquistarse en el poder. Y una muestra fue la disolución del Congreso, creyendo que podía obtener mayoría parlamentaria. Le salió el tiro por la culata. Los franceses dijeron no más, pero de nada valieron sus votos. La izquierda obtuvo la mayoría relativa, 182 escaños de 577, con lo cual corresponde a la izquierda promover al primer ministro, pero Macron se impuso. ¿Y qué cosas, no? La dictadura está en Bolivia, en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Es la hipocresía de Europa. Allí sí que hay crisis política y tiene antecedentes. Las pasadas elecciones legislativas en Francia se efectuaron a través de 2 vueltas. La primera, celebrada el 30 de junio de 2024, contó con una participación del 66,7%, un porcentaje inédito para las elecciones legislativas que no se registraban desde la disolución de la Asamblea en 1997, y la segunda, el 7 de julio. Según los datos del Ministerio del Interior, en los resultados de la primera jornada electoral fueron asignados 76 escaños de los 577 existentes, entre ellos 32 para el Nuevo Frente Popular y 39 para Agrupación Nacional. El Nuevo Frente Popular, junto a los partidos de izquierda que lo conforman, decidieron retirar a los candidatos de sus partidos, que quedaron terceros en la primera vuelta. Como resultado, más de 200 candidatos salieron de la contienda para prevenir la división de votos. Esta estrategia fue utilizada contra los partidos de la ultraderecha francesa en la segunda vuelta de las elecciones legislativas. Según información del periódico Le Monde, la estrategia garantizó la victoria de la izquierda francesa en el segundo balotaje, donde el partido Nuevo Frente Popular obtuvo 192 escaños, superando al partido de Emmanuel Macron, que quedó en segundo lugar con 166 escaños, y al partido de Marine Le Pen, que solo obtuvo 142 escaños. De acuerdo a la ley electoral francesa, el partido que más escaños obtiene en el legislativo es el que propone al primer ministro del país. Contrario a esto, Emmanuel Macron nombró a Michel Barnier, del Partido Conservador, como el nuevo primer ministro francés. El origen es porque la extrema derecha subió impresionantemente en la elección europea, llamo inmediatamente a elecciones y disuelvo la Asamblea Nacional para reforzar el polo democrático. Ese fue el discurso, ¿ah? Pero en los hechos el pueblo optó por el Nuevo Frente Popular, que era toda la izquierda unida, más las fuerzas sindicalistas, las fuerzas sociales, optó, votó
Ganamos y él desconoció ese triunfo. No fuimos mayoría absoluta, 289, pero fuimos arriba de los 170 y tantos, que ya éramos mayoría relativa. Históricamente, quien tiene derecho a ser primer ministro es esa mayoría. Jean-Luc Mélenchon, líder de Francia Insumisa, LFI, que es una de las mayores fuerzas de coalición de izquierdas del país, denunció un robo en las elecciones y llamó a jornadas de protestas contra la decisión del presidente Macron. Avec ces bulletins de vote, une majorité a fait un autre choix pour le pays. La volonté du peuple doit être dorénavant strictement respectée. Dès lors, aucun subterfuge, arrangement ou combinaison ne serait acceptable. En effet, les leçons du vote sont sans appel. La défaite du président de la République et de sa coalition est clairement confirmée. El pueblo le dijo a Macron, no queremos más de tu política neoliberal, queremos esta política, la que propone el nuevo Frente Popular. Entonces queremos cambiar, porque el régimen funciona así. El presidente, y ustedes conocen la historia de la cohabitación con François Mitterrand y Jacques Chirac, el gobierno era derecha, y François Mitterrand era un presidente de izquierda. Hubo lo que se llamó la cohabitación. Entonces, no es un experimento nuevo. Es posible hacerlo. Él no, lo desconoce. Desconoce y escoge como primer ministro al partido que tiene la más baja votación de todos los partidos. El macronismo no tiene la fuerza, es el partido castigado, es el partido que más bajo tiene, y busca una alianza de derecha hacia la tentación con la extrema derecha. Barnier aparece como el equilibrio entre ese extremo centro, extrema derecha, con una misión de escuchar más a la extrema derecha que escuchar a la nueva fuerza popular. Los que han querido dar clases de democracia en el mundo, especialmente en Latinoamérica y en Venezuela, hoy golpean a sus propias instituciones. La izquierda ganó, pero la derecha impuso al primer ministro y se atornilló en el poder. Qué cosas, ¿no? Misterios de la ciencia. Esta no es la primera vez que el presidente Macron actúa contra la democracia. Aunque el pueblo se opuso a un paquete de medidas neoliberales que afectaban a los franceses y fueron rechazadas también en la Asamblea Nacional, el presidente anuló al Parlamento y las ejecutó a través del artículo 49.3, que dice que la función legislativa y de control de la Asamblea Nacional queda sometida a una asimetría institucional de subordinación al Ejecutivo. En dos palabras, gobernó por decreto e hizo a un lado la voluntad popular. Nosotros hemos asistido a una crisis democrática profunda de las instituciones. Evidentemente, estamos en una quinta república, tenemos una constitución, esta constitución fundamental que rige la vida política. Con la era de Macron se ha concentrado lo que nosotros hemos llamado el poder único del macronismo, en una especie de rey donde decide, hace e impone absolutamente el régimen presidencial, olvidando el rol del régimen parlamentario a partir de una pequeña trampa, porque es una trampa democrática, un decreto, el 49.3, que le da poder absoluto al gobierno de hacer aprobar una ley sin el consenso del conjunto del Parlamento. Gobernar por decreto, con un decreto absolutamente antidemocrático, pero tampoco, para decirte, no se ha votado ni el presupuesto de la nación. El presupuesto de la nación no ha sido votado por el conjunto del Parlamento, fue impuesto de nuevo por un 49.3. Si ustedes piensan que esa democracia liberal es la que hay que seguir y acusan a Venezuela, sin desconocer, aquí hay un Parlamento, aquí hay debate,
Aquí se aprueban las cosas por mayoría, por minoría. O aquí el 50+1 ya significa mayoría. ¿Qué ha pasado en Francia? ¿Qué ha pasado con esa ley perversa? Y esa utilización? O sea, no ha habido ningún espacio a la vida parlamentaria. El segundo gobierno de Emmanuel Macron presenta una crisis institucional que ha fomentado un descontento social en todas las ciudades del país, debido a las políticas neoliberales de su administración para destruir el status quo de la población, amenazando su bienestar social. Los franceses, o Francia, considerada el país del amor, es ahora el país de los que sobreviven y luchan por sus derechos sociales. Según el informe anual de Ayuda Popular, un histórico centro de ayuda humanitaria de Francia, 32% de los franceses se ven obligados a no tener las 3 comidas del día. El 62% dicen haber vivido en pobreza o estar a punto de vivirla. El grupo parlamentario Francia Insumisa denuncia que el objetivo de Macron es destruir todo el sistema de bienestar social y lo está logrando. Que va a presentar Barnier, lo que hay es continuidad del macronismo, por lo tanto continuidad del saqueo, del robo, de la venta, de todo lo que es nuestro, porque lo público, el Estado, las ganancias que hemos forjado en ese estado de bienestar social son nuestros, y él lo ha vendido. El segundo gobierno de Emmanuel Macron es cada vez más antipopular, debido a la reforma de pensiones y otras medidas que han afectado al sector de los trabajadores, al elevar la jubilación de 62 a 64 años, acciones que ha llevado a cabo Macron sin el respaldo del poder legislativo, lo que abrió una herida social en el pueblo francés, que concluyó en un viraje político que dio la espalda al partido del presidente y resultó un voto de confianza a la izquierda, que obtuvo mayor cantidad de escaños en la Asamblea Nacional. Esta medida en la nueva edad de jubilación ha sido ampliamente rechazada, ya que la mayoría de los trabajadores franceses se ven obligados a renunciar antes de los 60 años al campo laboral. Encuestadoras europeas han demostrado que Francia tiene una de las mayores tasas de inactividad laboral a partir de los 55 años. Es que Macron llega al poder con un proyecto muy claro. Es destruir todo el estado de bienestar social. Todo. Se trata de vender al mejor postor y privatizar la salud, privatizar la educación, privatizar todo lo que es parte de lo que nosotros nos ha costado tantos años de lucha, tantos trabajadores luchando por el derecho a la huelga, las vacaciones, las horas, 35 horas de trabajo, la jubilación digna para poder seguir viviendo y no para ir a morirse. Toda esa sumisión era privatizar. El apoyo de la guerra en Ucrania ha generado un aumento en los alimentos y aunque el pueblo ha exigido un aumento del salario mínimo, este está estancado, además del incremento del pasaje de trenes. Se ha impulsado la privatización de la educación y la salud en el país. Todas estas medidas antipopulares del gobierno de Macron responden a un paquete neoliberal que busca la destrucción del sistema de bienestar en Francia. Nosotros proponemos, primero, stop a la alza de los precios y asegurar un precio fijo para los alimentos de necesidad básica, y stop a la especulación financiera que se hace con la guerra a partir del bolsillo y de la alimentación. Creo que el pueblo entiende muy bien de qué se trata. Cuando hay que jubilar a los 60 años, cuando nosotros decimos que hay que subir el salario, que el salario mínimo tiene que estar a 1.600, 1.700 euros cash, y no a 1.300 o 1.500, como se ha pretendido. Cuando nosotros estamos hablando del fin, a poner fin a la OTAN, salirse de esa maquinaria de guerra, salirse de esa industria de la muerte que están actuando. Y cuando nosotros decimos salud gratis, stop a la privatización de la salud, de la educación, yo creo que la gente entiende muy bien. De acuerdo a datos del Comité para la Abolición de las Deudas Legítimas, el panorama de las finanzas públicas francesas es poco favorable y el futuro gobierno tendrá que reducir la deuda. Pero hasta ahora, la política económica del gobierno de Macron está sometida al capital internacional. El líder de izquierda de la coalición del Nuevo Frente Popular, Jean-Luc Mélenchon, denunció la designación del ministro sin un consenso del poder legislativo
y exigió que el presidente acepte la derrota. Le président doit s'incliner et admettre cette défaite sans tenter de la contourner de quelque façon que ce soit. Le Premier ministre doit s'en aller. En effet, il n'a jamais reçu la confiance de l'Assemblée nationale. Il vient de diriger la campagne perdue par son camp et il a reçu un vote de défiance populaire massif. Nuestra esperanza estará en la fuerza de un pueblo que pase de la resistencia a la revuelta y a la revuelta a la revolución. Revolución significa cambio. No estoy hablando de llamar a la lucha armada ni nada de eso, pero eso va a ser lo que está pasando y la apuesta que tenemos de poder que el pueblo se levante a luchar. Salimos a la calle a defender el voto popular, salimos a la calle a decirle a Macron, ustedes no pasarán con la extrema derecha. Sin embargo, hay un factor y un elemento nuevo, es que no se está escuchando, y aunque seamos 3 millones en la calle, como fuimos hasta 5 millones por el tema de la jubilación, les da exactamente lo mismo. Entonces, nuestra fuerza, estrategia, es estar presente, estar diciéndole, presionando y forzando a que se escuche el voto popular. Vamos a ver si no lo escucha, el único camino es pedir la destitución. Podemos concluir dos cosas. Hay una crisis política en Francia y un fraude que se consumó luego que Macron impusiera un nuevo primer ministro sin tener mayoría parlamentaria. Lo segundo es que Francia está pasando por una crisis humanitaria según la misma narrativa que ellos emplean en otros países. ¿Cómo así? Bueno, la gente la está pasando mal. La pobreza tocó la puerta del 62% de la población y la esperanza de cambiar esta realidad con sus votos se fumó luego que el presidente Macron diera paso al fascismo que empeorará el bienestar social. Pusimos el punto en la I.